Hola bitumeros, hoy vamos a hablar de qué es el staking. ¡Empezamos! El staking consiste en comprar y almacenar criptomonedas dentro de un monedero, y es un proceso muy parecido al hold, solo que en stake los saldos están bloqueados y no pueden usarse libremente. Las transacciones dentro de una blockchain siempre deben ser validadas en consenso. Así, a diferencia de Bitcoin, que usa la prueba de trabajo para minar bloques y validar transacciones, existen otras criptomonedas que emplean la prueba de participación y utilizan el staking para verificar las transacciones realizadas. Por tanto, el staking contribuye con la operatividad y el funcionamiento de una blockchain. ¿Cómo funciona el staking? En la prueba de participación, los nodos se conocen como validadores y son los encargados de validar y confirmar los bloques. Para ser un validador, solo hace falta adquirir una criptomoneda que permita este proceso y usar el monedero oficial para hacer stake. La blockchain elige los nodos validadores en un proceso aleatorio, similar a una lotería, aunque los nodos que poseen mayor cantidad de criptomonedas en stake tienen más probabilidades de ser llamados para validar bloques que aquellos que no. Este proceso incentiva a los usuarios a mantener sus fondos en ahorro y contribuir con el respaldo de la red para obtener ganancias. Se puede decir que el staking es similar a una cuenta de ahorros que te genera intereses. Tipos de staking. Grupos de staking. Son grupos de usuarios que se unen para incrementar sus posibilidades como validadores, unificando todos sus fondos para tener mayor poder de staking. Cuando el grupo recibe las recompensas, estas se dividen de forma equivalente al aporte individual que hizo cada participante. Es un buen método para aquellos que se inician en esta actividad. Cold staking, un método diseñado para usuarios que poseen grandes cantidades de criptomonedas. Este permite realizar staking desde un monedero físico sin conexión permanente a Internet, ayudando a los usuarios a mantener sus fondos mucho más seguros, fuera de línea. Proveedores de staking. Es un servicio de stake dedicado a los usuarios de criptomonedas, aunque a veces resultan menos rentables que hacer staking de forma directa. La retornabilidad con proveedores de staking depende de las comisiones que cobren, que varían entre el 2% y hasta el 50% de las recompensas. Ventajas. La principal ventaja del staking es que elimina la necesidad de invertir en hardwares o equipos especializados para minería y el gasto energético que estos producen. También los usuarios pueden aumentar sus ganancias a medida que incrementen la cantidad de criptomonedas en stake, las cuales no perderán su valor con el paso del tiempo, como sí puede ocurrir con los equipos de minería. En cuanto a la red, el staking permite una mayor escalabilidad para las blockchains. Desventajas. Comparadas con las ganancias de minería, las del staking pueden ser menos significativas, porque las plataformas y exchanges pagan porcentajes anuales muy bajos. Además, almacenar criptomonedas en una wallet en línea o en exchange puede representar grandes riesgos como robos y hacks. Por su modo de funcionar, el staking puede atentar contra la descentralización, ya que a mayor cantidad de criptomonedas, mayor probabilidad de ser validador, generar bloques y tomar decisiones dentro de una red. Con este método, el poder puede concentrarse en manos de unos pocos. Las criptomonedas más conocidas en Proof of Stake. Estas son algunas de las criptomonedas que utilizan Proof of Stake y Staking. Stellar, XLM. Lanzada en 2014, Stellar permite desarrollar aplicaciones inteligentes y tokens y busca facilitar las transacciones transfronterizas haciéndolas más rápidas y eficientes. El staking en Stellar comienza con el menos 10 XLM y genera entre el 2% al 4% de retorno anual. Tron, TRX. Es una blockchain que ofrece escalabilidad y confiabilidad y procesa transacciones a gran velocidad por medio de la computación de alto rendimiento. Con un mínimo de 5 TRX se puede comenzar a hacer staking con retornos de entre el 7% y el 9% anual. Neo, Gas. Creada para el desarrollo de contratos inteligentes, Neo utiliza tecnología china para generar su criptomoneda, llamada Gas, de forma automática y sin conexión a Internet. Su rentabilidad está entre el 1% y el 3% anual. Algorand, Algo. Algorand ofrece descentralización, seguridad y escalabilidad, y el staking con su token Algo es uno de los más rentables.
Se comienza con un mínimo de 2 algo y su rentabilidad está entre el 16 y el 20% anual. Consejos a la hora de hacer staking. Si piensas hacer staking, es recomendable poner en práctica estos pequeños consejos. 1. Realiza tu propia investigación y documéntate acerca de la criptomoneda que estás considerando. 2. Calcula tu inversión y cuánto retorno tendrás al año. Y 3. Elige una criptomoneda con un proyecto sólido a futuro. Recuerda que hay miles de proyectos que nacieron y ya no existen, y seguramente no querrás perder tu dinero. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bitomi Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. ¡Hasta pronto!